Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de Derecho Procesal Civil 1, lo que corresponde a la semana número 10. Nos corresponde ver el tema de la prueba. Solo mientras inicio, solo voy a ver que me indiquen, por favor, por el chat si se escucha y si se ve la diapositiva. Gracias. Bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con la clase de Derecho Procesal Civil 1, semana número 10. El tema del día de hoy es la prueba. Recordando, primero disculpándome por el atraso, es que tuve unos pequeños problemas con mi computadora, pero ya está solucionado. Eh, Recordando que hemos venido estudiando lo que es el juicio ordinario, ¿verdad? En cada una de sus etapas procesales. Cuando empezamos viendo ya lo que eran los juicios de conocimiento, dijimos que íbamos a tomar como base lo que era el juicio ordinario para ir conociendo cada una de las etapas procesales del proceso civil, que íbamos a tomar el juicio ordinario por ser el juicio tipo, por ser de los plazos más largos, y eso iba a permitir una mejor discusión y una mejor ampliación en cuanto a cada acto procesal que hemos estado estudiando. Luego empezamos viendo ya cuándo se inicia la litispendencia o la relación procesal. Vimos que se inicia con la presentación de la demanda, la cual debe llenar ciertos requisitos que están regulados en el artículo 101, artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil y algunos otros artículos supletorios que también se utilizan. Luego de presentar la demanda, el juez analiza la misma y si llena cada uno de los requisitos o los presupuestos procesales, pues va a emitir una decisión, va a tomar una decisión emitiendo una resolución que se denomina decreto por ser una resolución de simple trámite, mediante la cual hace conocer a la parte demandada que se ha iniciado un proceso en su contra. Una vez que le notifica la demanda presentada en su contra, lo emplaza por un término de 9 días. Entonces llevamos presentación de la demanda, 9 días de emplazamiento. En estos 9 días de emplazamiento, pues de la parte demandada debe tomar una actitud, como es de las 6 que estudiamos, como son la presentación de excepciones previas, la rebeldía, el allanamiento, la contestación en sentido negativo, la interposición de excepciones perentorias, y lo que corresponde a la reconvención o contrademanda. Hasta ahí nos quedamos viendo cada una de las distintas actitudes que puede tomar la parte demandada. Si no toman ninguna actitud, a petición de parte se solicita que se declare rebelde y se pide que se pase a la siguiente etapa del proceso. Si toma una actitud, ya sea interponiendo excepciones previas y las declaran con lugar, pues se da por terminado el proceso y va a tener que iniciarlo en otro tribunal, la demanda respectiva, una vez que haya subsanado los presupuestos procesales por los que le pudieron haber rechazado la demanda a través de una excepción previa. Si la excepción previa la declaran sin lugar, el plazo continúa el término del emplazamiento y debe tomar alguna de las otras actitudes. Si toma la actitud de contestar en sentido de allanamiento, dijimos que entonces, si se allana totalmente, pues se termina el proceso porque acepta las pretensiones del actor. Si contesta en sentido negativo, entonces, a petición de cualquiera de las partes, debe solicitarle al juez que se pase a la siguiente etapa probatoria para que señale día y hora para el diligenciamiento de cada uno de los medios de prueba. Se pide al terminar el término del emplazamiento, sería al 10.º día, luego de que ha terminado el emplazamiento para que comience el periodo probatorio. Hasta ahí vamos. Entonces vamos a la siguiente etapa procesal, que es el periodo probatorio.
Y vamos a empezar hablando entonces en ese sentido que el proceso civil, en la dirección material del proceso, le corresponde ¿a quién? De acuerdo a la ley, le corresponde a las partes, ya que son las partes las que han de aportar al proceso los hechos, pero también las pruebas. Como dice un adagio por ahí, el que pide debe probar. El Código Procesal Civil y Mercantil establece como requisito de la primera solicitud precisamente la relación de hechos a que se refiere la petición, de acuerdo al artículo 61, numeral 3. Asimismo, el artículo, si vemos por favor el artículo 126, vamos al artículo 126 de nuestro código. Artículo 126 también nos dice que la carga de la prueba, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Las partes son las que tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho, es lo que nos dice el artículo 126. Entonces, la aportación de los hechos en el proceso civil pertenece en esencia, diríamos, a las partes. Y conforme a nuestra legislación, también la aportación de los medios de prueba, salvo el caso del auto para mejor fallar, que lo vamos a ver más adelante, que esa es una facultad del juez, pero de ahí la carga de la prueba le corresponde a las partes. La diferencia que podemos notar de la prueba civil y la prueba penal es que mientras en la civil se tiende a demostrar los hechos expuestos por las partes, mientras que en la penal, pues, ¿qué es lo que pretende? Hay que investigar, ¿verdad? Hay que investigar y recabar todos los medios de convicción hasta que estos se puedan convertir en medios de prueba en un futuro debate. Ahí hay una gran diferencia, mientras que en civil sí son las partes las que deben aportar y demostrar sus hechos expuestos. Si alguien dijo que se quiere divorciar porque hubo infidelidad, debe demostrar esa infidelidad y debe agregar de una vez en su demanda los medios de prueba con los que cuenta para demostrar los hechos que le está contando al juez. Bien, en ese sentido, entonces, empecemos viendo plazo de la prueba. ¿Cuál es el plazo de la prueba entonces? Presentada la demanda, se emplaza por 9 días a la parte demandada. Una vez que toma una actitud, se abre la siguiente etapa procesal, que es el periodo probatorio. ¿Cuánto debe durar el periodo probatorio? Plazo de la prueba. Vamos al artículo 123, por favor. Artículo 123 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Prueba, sección primera, parte general. Artículo 123. Si hubiere hechos controvertidos o contradictorios, en otras palabras, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Entonces, ¿cuánto dura la prueba en el proceso civil, en un juicio ordinario? Dice el artículo 123, si hubiera hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por un término de 30 días, va a durar el periodo probatorio. Continúa diciendo, este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no haya podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado, o sea, de quien está pidiendo que se diligencien los medios de prueba, no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Si se están agotando los 30 días y todavía quedan algunos medios de prueba que no se han diligenciado, se va a solicitar entonces que se amplíe por 10 días más. Pero ¿cómo se hace la solicitud? Veamos la siguiente frase. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Por lo menos 3 días antes de que concluya los 30 días, del quien necesite que algunos medios de prueba que aún no se han diligenciado y que las ofreció legalmente en su demanda o en su contestación de la demanda, si fuera el demandado, por lo menos el día 27 de los 30 días del periodo probatorio, debe pedir que se amplíe por 10 días más a efecto de que se puedan diligenciar todos los medios de prueba que fueron ofrecidos en la demanda o en la contestación de la demanda. Aún así, el artículo 124 nos habla de un término extraordinario de prueba. Término extraordinario de prueba. Cuando en la demanda, a 10 días más, si aún dentro de los 30 días no se ha diligenciado todos los medios de prueba y hay algunos que estén pendientes y que fueron ofrecidos de manera legal, de conformidad con la ley, la parte que esté interesada que se diligencie en la totalidad puede pedir la ampliación de 10 días más, haciendo su solicitud por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario de 30 días.
Si existiere prueba, si alguna de las partes ofreció prueba que proviene del extranjero, el juez puede ampliar ese término extraordinario de prueba hasta un máximo de 120 días de prueba. Ahí tenemos entonces el término de la prueba. El término ordinario, 30 días. Un término que puede ampliarse a 10 días más y un término extraordinario que puede ampliarse hasta un máximo de 120 días para el periodo probatorio. Bien, a ver, una vez indicado entonces lo que es el plazo de la prueba desde el punto de vista de la ley de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a entrar a hablar un poco sobre la teoría de la prueba. En ese sentido, vamos a hablar en qué consiste la prueba, cómo podemos definir la prueba. Previo a ello, debemos tomar en cuenta la importancia y la problemática definitivamente de la prueba. Su importancia y su problemática, que es bien importante ahondar un poquito. En ese sentido, siendo el proceso, digámoslo en esta manera, siendo el proceso el único instrumento por medio del cual la jurisdicción se cumple, entonces no basta solo con incoar o con mencionar lo reclamado o la necesidad de la tutela jurisdiccional, sino que definitivamente es indispensable acreditar los extremos de las afirmaciones contenidas en la demanda o plasmadas en la demanda o en la contestación de la demanda. Tanto vale, diría un estudioso del derecho, tanto vale no tener un derecho, cuanto más no poder probarlo. Lo repito, dice un tratadista muy importante, tanto vale no tener un derecho, cuanto más no poder probarlo. Por ejemplo, el autor Davis Echandía, él manifiesta que la administración de justicia, en la administración de justicia, dice Echandía, sería imposible que se administrara justicia sin prueba. No podría cumplirse el objetivo de la administración de justicia sin la prueba, dice Echandía. Lo mismo que la prevención de litigios o de los ilícitos penales. No existiría orden jurídico alguno si no pudiese probarse cada una de las pretensiones de quien busca una tutela judicial efectiva. Es ahí donde se desprende precisamente la importancia de la fase probatoria, del periodo probatorio, sin la cual el juzgador no estaría en condiciones de tutelar el derecho cuya violación o desconocimiento se reclama. Si no tuviera esa oportunidad del juzgador de apreciar y valorar pruebas que deben ser aportadas por las partes, definitivamente sería imposible que un juzgador estuviese en condiciones de poder administrar justicia, porque no tendría cómo valorar quién, para a su criterio, dice la verdad o no dice la verdad. De acuerdo al profesor Eduardo Couture, indica que al abordar el tema de la prueba nos enfrentamos con varios problemas. Según Couture dice, mínimo 5 preguntas importantes que nos vamos a enfrentar cuando hablamos del tema de la prueba. Por ejemplo, dice, en primer lugar, debemos preguntarnos qué es la prueba. Ello nos va a plantear el concepto de prueba definitivamente. Entonces, una segunda pregunta que vendría para este periodo probatorio es, ¿qué se prueba? ¿Qué es lo que se prueba? Esto nos deriva al problema entonces de cuál es entonces el objeto de la prueba. Una tercera pregunta sería, ¿quién prueba? Nos conduce al tema de quién tiene la carga de la prueba, y eso pues ya lo vimos en el artículo 126, en nuestro caso, que son las partes, ¿verdad? Tanto el demandante como el demandado es quien debe probar. Nos lleva a la cuarta pregunta, ¿cómo se prueba? Cuando nos hablamos de cómo se prueba, nos plantea el problema del procedimiento de la prueba, cuál es el procedimiento probatorio, ¿verdad? Y por último, entonces nos manda la última cuestión, que sería, ¿cuál es el valor de la prueba? Cuando hablamos cuál es el valor de la prueba, nos deriva el tema de la valoración de la prueba. Entonces, lo anterior nos pone en evidencia la importancia de determinar desde el punto de vista doctrinario el concepto de prueba a fin de comprender de qué estamos hablando. Repito, lo anterior nos va a poner entonces como en una evidencia sobre la importancia realmente de determinar desde el punto de vista de la doctrina el concepto de prueba a fin de comprender de qué estamos hablando. Entonces,
vamos a hablar un poco de la teoría de la prueba y vamos a empezar viendo qué es la prueba, definiendo la prueba. En ese sentido, el vocablo prueba es uno de los vocablos que mayor número de acepciones o definiciones tiene en el derecho. Definitivamente este tema ha sido abordado por muchos tratadistas y desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, Couture define la prueba en un sentido procesal. Couture en un sentido procesal dice que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en juicio. Esta definición de Couture es bastante sencilla y es bastante aceptable. En cuanto a la prueba, dice que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Diríamos en otras palabras, probar es tratar de convencer al juez. Probar es tratar de convencer al juez ¿de qué? De la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento para que él tome su decisión. Entonces podemos decir, como ven en su pantalla, la prueba es la demostración judicial por los medios que establece la ley de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. Repito, la prueba es la demostración judicial por los medios que establece la ley de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende. Entonces, podemos decir que en el proceso, las partes que intervienen afirman la existencia, la modificación o la extinción de ciertos hechos, cuya alegación fundamenta la posición de tales sujetos procesales que mantienen, pero que no es suficiente únicamente alegarlos, sino es menester probarlos. Por eso decía entonces que la prueba es tratar de convencer al juez, es tratar de llevar a ese punto de convencimiento del juez o del tribunal de la existencia precisamente, o de la existencia si soy la parte demandante, o de la inexistencia si soy la parte demandada, de los datos procesales que le deben de servir al juez como un fundamento para tomar una decisión, o sea, para emitir una sentencia. Alsina define también la prueba y nos dice que la prueba es la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido, del cual depende el derecho que se pretende. Repito, Alsina también define la prueba como la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido, del cual depende el derecho que se pretende. Veamos una más sencillita todavía. Carneluti, este tratadista, indica que la prueba es una comprobación de la verdad de una proposición. Así sencilla la define Carneluti, que la prueba es una comprobación de la verdad de una proposición. En ese sentido, podemos ver entonces también la prueba en una clasificación, otra clasificación que dice que la prueba se puede ver como la prueba como un instrumento o la prueba como un procedimiento. Si vemos la prueba como un instrumento, se dice que la prueba es aquel medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Si lo vemos como instrumento, la prueba es aquel medio para patentizar la verdad o la falsedad de algo. Si vemos la prueba como un procedimiento, podemos decir que la prueba como procedimiento es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hechos operadas por las partes en el proceso. Como procedimiento, la prueba es aquella actividad de carácter procesal. Su finalidad va a consistir en que se logre la convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso.
Entonces, muchachos, la prueba, por la prueba, las partes demuestran que la verdad de su afirmación. Por medio de la prueba, entonces, las partes por medio de la prueba, las partes van a demostrar la verdad de su afirmación. Y es precisamente a través de las pruebas que se convence al juez sobre lo discutido o sobre aquello dudoso, para que él tenga el convencimiento y pueda emitir una sentencia que sea una sentencia que es revista de justicia, que le dé lo que le corresponde a cada una de las partes. Entonces, definitivamente el periodo probatorio es importantísimo dentro del proceso civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde las partes deben probar y es ahí donde las partes deben de buscar ese convencimiento para el juez para demostrar la verdad de su afirmación, de lo que cada uno está pretendiendo dentro de su demanda o contestación de la demanda. ¿Cuál es el objeto de la prueba? En cuanto al objeto de la prueba, podemos decir que el objeto de la prueba son las afirmaciones o son las realidades que deben ser probadas en el proceso. ¿Qué es el objeto de la prueba? No son más que las afirmaciones o realidades que deben ser probadas en el proceso. El tema objeto de la prueba busca una respuesta para la pregunta que vimos, una de las preguntas que vimos. ¿Qué se prueba? ¿Qué cosas deben ser probadas? Y esta división elemental suministra una primera noción para el tema del estudio regularmente en cuanto al derecho como objeto de prueba, que solo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio a las que deben de probarse. Todos esos hechos que le vamos a manifestar al juez dentro de nuestra demanda o nuestra contestación de la demanda es el objeto de la prueba. Son esas afirmaciones las que debemos probar. Cuando le decimos al juez, señor juez, ante usted respetuosamente comparezco y le manifiesto los siguientes, y viene el apartado del memorial hechos. Resulta que el día tanto, del año tanto, contraje matrimonio, tal, hay que demostrar que contrajo matrimonio. ¿Cómo va a demostrar esos hechos? Con la certificación de matrimonio extendida por el RENAP. Y si continúa manifestando, y durante nuestra vida de matrimonio o convivencia, pues procreamos 2 hijos de nombres tal y tal y tal, y cuyas edades son tal y tal. ¿Cómo demostramos eso? Con la presentación de certificaciones de nacimiento de nuestros 2 hijos, extendidas por el RENAP. Y continuamos manifestando nuestros hechos, ¿verdad? Nuestras afirmaciones o realidades. Y resulta, señor juez, que ya en los últimos años que hemos estado conviviendo, pues ya no es de una manera pacífica, hemos pasado a una etapa donde hay ofensas, donde definitivamente no hay respeto y especialmente hay infidelidad. ¿Cómo demostramos eso? Tenemos que demostrarlo documentalmente, con testigos, etcétera, con cualquiera de los medios de prueba que la ley nos establece, de los 7 medios que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a probar cada una de esas situaciones. Entonces, ¿cuál es el objeto de la prueba? Probar las afirmaciones o realidades que hemos manifestado dentro del proceso, dentro del apartado de hechos de nuestra demanda o el apartado de hechos de nuestra contestación de la demanda. Nuestros códigos realmente han distinguido los juicios de hecho, los juicios, diríamos, de hecho, como de los juicios de derecho. Los primeros, cuando hablamos de los hechos, que son aquellos que dan lugar a prueba, y los de derecho, que ya hemos estado aprendiendo durante el transcurso de este curso, y ya lo hemos aprendido anteriormente también en otras materias, que el derecho no se prueba. Entonces, agotada la etapa de sustanciación directamente, ya el juez va a quedar en una posición de poder dictar sentencia una vez que se ha agotado el periodo probatorio. Obviamente hay un par de etapas ahí que vamos a ver también, pero una vez que se ha agotado el periodo probatorio, el juez ya tiene una imagen mucho más amplia de qué realmente está sucediendo entre la parte demandante y la parte demandada, y ya va a estar en posición de poder valorar cada uno de los medios de prueba que se aportó para ver si con eso probaron sus afirmaciones o probaron sus realidades dentro del proceso. Entonces, ¿cuál es el objeto de la prueba? No son más que las afirmaciones o realidades que deben probarse en el proceso. ¿Cuáles son esas afirmaciones o realidades? Son esa serie de hechos que le contamos al juez dentro de nuestros escritos de demanda o dentro de nuestro escrito de contestación de la demanda. ¿Qué es lo que se prueba?
Aquí viene otra pregunta importante. ¿Qué es lo que se debe probar? Ante la existencia de un conflicto, las partes formulan hechos y fundamentan su derecho. Como norma general, el derecho ya hemos aprendido que no se prueba, pero que sí son objeto de demostración los hechos. Esos sí deben de probarse. Entonces veamos la prueba en derecho y la prueba de los hechos. En cuanto a la prueba en de derecho, existe diríamos que existe un estrecho vínculo entre la regla general que el derecho no se prueba. ¿Por qué no se prueba? Porque está en la ley, ¿verdad? Si vamos a lo que dice la ley, no debemos probarlo porque ya está ahí y eso se presume que lo conoce el juez y se presume que también las partes tienen un leve conocimiento de esa situación. Entonces, existe, decía, un estrecho vínculo entre la regla general que el derecho no se prueba y el principio general que consagra precisamente la presunción de su conocimiento, de que el juez la conoce. No tendría sentido la prueba de derecho en un sistema en el cual éste se supone conocido. Entonces, el conocimiento, se ha dicho, trae la obligatoriedad de la aplicación de la norma. Si el juez la conoce, la debe aplicar. No tenemos por qué probársela. En ese sentido, el derecho, diríamos entonces que el derecho lo conoce el juez. Permítanme. Bien, entonces podremos decir que el derecho, entonces, si hablamos de la prueba de derecho, lo que vamos a decir es que el derecho lo conoce el juez. Y aunque las partes lo invoquen mal, el juez, advertido de lo que se discute, según los hechos expuestos y la pretensión que se quiera hacer valer, aplicará el derecho que fuere pertinente. Por eso se dice, el tribunal conoce el derecho, pero a este conocimiento de derecho, o que se presume que el juez lo conoce, existen ciertas excepciones, que ya lo hemos visto también, y eso lo discutimos un poco cuando vimos la vía incidental. ¿A qué excepciones nos referimos? Que no hay obligatoriedad del juez de conocer cuando se trata del derecho extranjero o el derecho internacional, o cuando se trata del derecho consuetudinario o la costumbre como fuente de derecho. Esos, a pesar de que son, desde el punto de vista del derecho, sí deben probarse, porque se presume el conocimiento de la ley normal, ordinaria de un Estado, pero cuando hablamos del derecho internacional no le podemos poner la carga al juez, que debe saber también todo el derecho comparado a nivel internacional, ¿verdad? Eso no sucede. O de la costumbre o del derecho consuetudinario, tampoco tiene obligación de tener previo conocimiento de tales derechos. Por eso decimos que como principio general el derecho no se prueba, pero hay dos excepciones que sí, como es el derecho extranjero y el derecho consuetudinario o la costumbre como fuente del derecho, como también se le conoce. Entonces, en cuanto al derecho extranjero, la ley del organismo judicial, la ley del organismo judicial dice en su artículo tercero, primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Entonces, la ley del organismo judicial en su artículo 3 establece que no podemos alegar ignorancia, que no podemos alegar desuso, costumbre, pero se refiere a la ley interna, ¿verdad? Entonces, cuando la discusión es sobre la existencia de una norma extranjera, esta norma sí debe probarse. ¿Cómo lo vamos a probar? La ley del organismo judicial no lo establece, pero esto lo vamos a ver específicamente cuando estemos en derecho, bueno, en ese sentido, cuando estén estudiando lo que es el derecho internacional privado, vamos a estudiar un poco sobre cómo es que se prueba la ley. Sin embargo, el derecho extranjero, entonces quien invoque una norma de derecho extranjero debe probarla.
certificaciones que una vez definitivamente debe pasar todos sus pases de ley. O puede solicitar también que el tribunal solicite a la embajada de dicho país en nuestro país para que le informe cómo es que se aplica esa ley en su país de origen. Entonces, hay algunas salidas ahí de cómo se puede probar el derecho extranjero. Pero la ley, específicamente la ley del organismo judicial, en su artículo 35, veamos, artículo 35 de la ley del organismo judicial, si la tienen en sus manos, dice el derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos se aplicarán de oficio cuando proceda a las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Ahí en el artículo 35 vemos cómo es que debe probarse la ley extranjera, ya que regula que la parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que se disienta de la que se está invocando o se quiere aplicar, debe justificar, dice, su texto, su vigencia, su sentido, mediante certificación. Mediante certificación de 2 abogados en ejercicio, o que también deberá presentarse o deberá solicitarse por la vía diplomática, la que deberá presentarse debidamente legalizada, pudiendo el tribunal, dice, inclusive indagar los hechos de oficio por la vía diplomática. Eso nos dice el artículo 35. Entonces, el derecho no se prueba como regla general. 2 excepciones, el derecho internacional y, en segundo lugar, lo que es el derecho consuetudinario o la costumbre como fuente del derecho. En las legislaciones en las cuales la costumbre es fuente del derecho, la misma también debe probarse. En nuestro caso, en nuestra legislación, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia dice, la complementa. La costumbre rige únicamente en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. ¿Dónde vemos esto? Si tienen su ley del organismo judicial, veamos en el artículo 2, dice, ley del organismo judicial, fuente del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces, ¿qué se prueba? Se prueba el derecho y se prueban los hechos, pero el derecho, como regla general en nuestro caso, no se prueba, a excepción del derecho internacional o del derecho consuetudinario. Por otro lado, ¿qué más se prueba? Lo que sí se prueba son los hechos, la prueba de los hechos. En ese sentido, en el proceso civil, los hechos deben de probarse y como consecuencia son objeto de prueba todos los hechos articulados. ¿Qué dice el artículo 127? 127 dice, apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en este sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que, si fuere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley, en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. En otras palabras, si
se aportaron pruebas que no tienen nada que ver con los hechos que le expusimos al juez, dice ese último párrafo, que la desecharán en el momento de dictar la sentencia. De estos hechos aportados por las partes, no todos deben probarse, sino solamente las excepciones, ¿verdad? En ese sentido vamos a hablar de que una clasificación o serie de hechos. Por ejemplo, vamos a hablar en primer lugar de hechos admitidos. Hechos admitidos que no son impugnados, por el contrario, son hechos admitidos y estos que quedan fuera del contradictorio y por consiguiente fuera de la prueba. La doctrina habla de esos hechos admitidos, habla también de hechos presumidos por la ley. ¿Cuáles son los hechos presumidos por la ley? Cuando la ley presume la verdad de un hecho. No corresponde probar aquel a favor de quien se produce la presunción. En nuestro caso, nuestro código procesal civil, no, en nuestro código civil, por ejemplo, regula que el hijo nacido dentro del matrimonio, ¿qué dice? Es hijo del varón, ¿verdad? Con quien la mujer esté casada. Esa es la presunción. Ese es un hecho presumido por la ley. El hijo que ha nacido dentro del matrimonio se presume que es hijo del varón con quien la mujer está casada. No es objeto de prueba la verdad de este hecho, sino al contrario, sería la paternidad si hubiese duda, ¿verdad? La doctrina también nos habla de otros hechos que se conocen como hechos evidentes. El hecho evidente es el hecho discutible. El hecho discutible sea un hecho evidente, también esto se encuentra fuera del objeto de la prueba. Toda vez que en el caso de hechos evidentes, la experiencia misma del juzgador no suple la actividad probatoria. Por ejemplo, Couture dice que pruebe que la luz del día favorece la visión de las cosas. Obviamente es un hecho evidente, ¿verdad? Que si en claridad se va a ver mucho mejor. La doctrina también habla de hechos normales. ¿Qué son esos de los hechos normales? Aquí dice, se suple de prueba aquel hecho ocurrido como naturalmente debe suceder, debiendo de probarse cuando se alega, por ejemplo, que ocurrió en forma normal o en forma excepcional. La doctrina también habla de hechos notorios. ¿Qué son hechos notorios? Los hechos notorios dice que no deben probarse y esto también es una excepción a la probanza de los hechos. Un hecho notorio, diríamos para nosotros, es que, por ejemplo, ahorita que estamos en el 20 de septiembre, un hecho notorio diríamos que nuestra independencia fue el 15 de septiembre de 1821. Y si esto fuera motivo de discusión, quien así lo afirma no debe probarlo, porque es un hecho notorio, todos lo conocemos, todos sabemos que nuestra independencia se dio precisamente en esa fecha, ¿verdad? Un 15 de septiembre de 1821. Entonces, no hay que probar eso. O lo voy a poner de otra manera. Le decimos al juez que necesitamos una inspección ocular, ¿sí? Una inspección ocular en la zona 1, en el centro histórico, porque queremos probar que ahí el hecho se dio frente a un lugar que se conoce como el Teatro Nacional. Y queremos demostrar que sí existe el Teatro Nacional. Eso es un hecho notorio. ¿Para qué se va a perder tiempo si todos sabemos que el Teatro Nacional está precisamente en el, en el centro cívico, ¿verdad? Entonces, ahí va a aparecer, eso ya todo el mundo lo sabe, no hay necesidad de perder tiempo a eso se le conoce como un hecho notorio, porque se sabe, pues lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los hechos sí deben probarse, aunque hay hechos que por su normalidad no necesitan de prueba, ¿verdad? Como los que hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista doctrinario, como los hechos presumidos por la ley, como los hechos evidentes, como los hechos notorios, pues estos son de conocimiento general, entonces no debe probarse a pesar de que son hechos. Sin embargo, también podemos hablar qué prueba no puede recibirse. Prueba que no puede recibirse. El principio que la prueba no debe recibirse cuando sea contraria a derecho, pues definitivamente no despierta ninguna duda o mayores dudas, ¿verdad? El principio que la prueba no debe rendirse cuando es contraria a la ley, contraria al derecho. En ese sentido, con respecto a la prueba extemporánea, debe hacerse una diferenciación, en primer término, con respecto a aquellos casos que se pretenden aportar prueba cuando ya ha transcurrido el término probatorio. Y en segundo lugar, cuando se pretende aportar prueba que no se ha ofrecido en la demanda o contestación de la demanda, o bien
que no se acompañó en su oportunidad. Repito, con respecto a la prueba extemporánea, debe hacerse una diferenciación. En primer término, con respecto a aquellos medios de prueba o casos que se pretendan aportar prueba cuando ya ha transcurrido el término probatorio, cuando ya finalizó el término probatorio. Esa prueba ya no puede recibirse. En segundo lugar, no se puede recibir cuando se pretende aportar prueba que no se ha ofrecido en la demanda o contestación de la demanda, porque aprendimos que el momento procesal para ofrecer los medios de prueba es para el demandante cuando presenta la demanda, para el demandado cuando contesta la demanda. Ese es el momento procesal para ofrecerla, no para que se pida o se diligencia, solo la estamos ofreciendo, pero cuando lleguen los 30 días del periodo de prueba, es ahí donde le pedimos al juez, señor juez, tal y como lo ofrecí en mi memorial de demanda o de contestación de demanda, solicito que ahora que ya se ha agotado el término del emplazamiento, pasemos al periodo probatorio y pido que se diligencien los medios de prueba que he ofrecido. Es en ese momento entonces que se pide que se puedan diligenciar los medios de prueba que se ofrecieron. Los que ya documentos posiblemente que adjuntamos, pero también puede que ofrecimos testigos, puede ser que ofrecimos algún peritaje, puede ser que ofrecimos alguna inspección ocular o alguna prueba científica, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí donde pedimos para que se diligencie la misma. Pero la prueba que no puede recibirse es esa prueba extemporánea, ¿verdad? Que es aquella prueba que se pretende aportar cuando ya ha transcurrido el periodo probatorio, ya pasaron los 30 días de prueba, ya concluyó. Obviamente, muchachos, recordemos que terminado el periodo probatorio, inmediatamente presentamos un memorial diciendo al juez, señor juez, una vez que hemos agotado el periodo probatorio, solicitamos el señal de día para la vista, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el señor juez señale día para la vista para que hagamos los alegatos finales. ¿Por qué? Recuerdan, en derecho privado se los he estado repitiendo. Si no pedimos, no pasa absolutamente nada. Porque si pasan los 30 días y no hemos pedido que se cierre ese periodo probatorio, yo puedo ofrecer incluso esta prueba extemporánea, que puede ser que sí la ofrecí, pero que no se realizó y que a mí también se me pudo haber pasado eso, es que se pidiera la ampliación en el día 27, ¿verdad? 3 días antes de que concluya el periodo ordinario. Pero si nadie ha pedido que se termine el periodo probatorio, yo sigo ofreciendo los medios de prueba que no se diligenciaron y el juez va a tener que realizarlos, ¿verdad? Por eso hay que pedir que se cierre. Entonces, en estos casos, tanto en la prueba, de la prueba extemporánea, tanto la que se quiere ofrecer después de que ya pasó el periodo probatorio, o como la que se pretenda ofrecer, y la que se pretenda que se diligencia, pero que no se ofreció ni en la demanda ni en la contestación de la demanda, en ambos casos la prueba debe rechazarse. ¿Por qué debe rechazarse? Porque ya pasó la oportunidad de proponerla y acompañarla, que era en la demanda o contestación de la demanda. Ahora bien, parece claro que en los supuestos mencionados la prueba debe ser rechazada. Entonces, como decimos, que se rechace de plano. Pero esto se ve con claridad con respecto a la prueba contra derecho y a la extemporánea, que no puede perfilarse con mucha precisión al referir la prueba impertinente en la práctica. ¿Por qué? Porque la prueba impertinente en la práctica es corriente que se mande a recibir prueba que no tiene relación con el asunto. ¿Cuál es la prueba impertinente? La prueba impertinente es aquella prueba que ofrecemos pero que no tiene nada que ver con los hechos que leemos o con nuestras pretensiones. Por ejemplo, estamos en ese proceso de divorcio judicial y yo ofrezco la declaración de don Juan. ¿Y qué es lo que va a llegar a declarar don Juan? Don Juan lo que va a llegar a declarar es que que trabajamos juntos y que yo en el trabajo me comporto bien. Y podemos decir en ese sentido que prueba pertinente, la prueba pertinente es aquella prueba que versa sobre las proposiciones, versa sobre los hechos que son verdaderamente objeto de la prueba. La prueba pertinente es aquella que versa sobre las proposiciones y los hechos que son verdaderamente objeto de la prueba. Si estamos en ese divorcio judicial, prueba pertinente es la certificación de matrimonio que estoy aportando, porque con eso muestro que sí estábamos casados. La certificación de mis menores hijos de nacimiento, porque con eso muestro de que procreamos hijos y que son hijos de ambos, y por eso es que estoy alegando una pensión alimenticia. La prueba testimonial de don Juan,
porque él es vecino nuestro y él muchas veces ha tenido que participar en la separación de nuestros conflictos que hemos tenido dentro del hogar y él conoce perfectamente. Esa es prueba pertinente. ¿Por qué? Porque estoy proponiendo prueba que versa sobre los hechos que he comentado en la demanda o en la contestación de la demanda. Entonces, lo contrario sería la prueba impertinente. ¿Qué es la prueba impertinente? Como ya lo indiqué, es por el contrario aquella que no versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. Si esa prueba que estoy aportando no tiene nada que ver con lo que le he comentado o le he expuesto en los hechos y lo que he indicado en mi pretensión al juez, esa es una prueba impertinente. Prueba impertinente aquella que no tiene relación con el proceso, con el caso que se está llevando a cabo, que no va a servir para absolutamente nada porque no tiene nada que ver con nuestras proposiciones o nuestros hechos o nuestras pretensiones. Eso es en cuanto a la prueba pertinente y la prueba impertinente. Ahora, ¿cuándo es una prueba admisible y cuándo es una prueba inadmisible? La prueba es admisible, se vincula a este concepto a la idoneidad o falta de idoneidad de un medio de prueba. Cuando hablamos de prueba admisible o inadmisible, lo que estamos hablando es de un concepto de idoneidad o falta de idoneidad de un medio de prueba determinado para acreditar un hecho. Cuándo es idóneo y cuándo no es idóneo, o cuándo se puede acreditar el hecho con ese medio de prueba, o cuándo ese medio de prueba no sirve para acreditar el hecho. Entonces, no se trata del objeto de la prueba, sino de los medios aptos para producirla. Así puede sostenerse que es prueba inadmisible la de los testigos, por ejemplo, para acreditar la pericia en un sujeto o en un arte. Porque una prueba inadmisible de los testigos, porque lo que se quiere probar es una pericia, pero entonces no debió haberse propuesto un testigo, sino un perito. Entonces hay que tener cuidado cuando la prueba es admisible y cuando es inadmisible. Couture afirma que la jurisprudencia, sin embargo, ha dejado a los jueces una especie, dice Couture, una especie como de válvula de seguridad para ciertas pruebas, como por ejemplo las notoriamente impropias o escandalosas. Por ejemplo, en un juicio de responsabilidad civil, ¿cuándo esta prueba puede ser admisible o no admisible? Tomemos un ejemplo de un juicio de responsabilidad civil en el que se solicita prueba de testigos, pero solicita prueba de testigos para probar, dice, la falta de aptitud del demandado para el manejo de un vehículo. Repito, en un juicio de responsabilidad civil se solicita la prueba de testigos. ¿Para qué queremos probar con la prueba de testigos? Con los testigos queremos probar la falta de aptitud del demandado para el manejo de vehículos. Con ello queremos demostrarle al juez que él no tenía la capacidad para ser conductor de un vehículo. Esa prueba puede adolecer de dos vicios. Uno, el hecho de la inaptitud no fue invocada por el actor en la demanda. Si no fue invocada esa inaptitud, esa prueba va a ser inadmisible. Pero esta, especialmente la segunda, este aspecto de la falta de aptitud del demandado para el manejo de vehículos, realmente, ese aspecto solo lo puede probar ¿quién? Un perito, ¿verdad? No un testigo. Entonces, esa sería una prueba inadmisible. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo, queremos probar un hecho con una prueba que es totalmente inadmisible. Un testigo no puede probar la falta de aptitud del demandado, mientras que un perito sí puede dar términos técnicos, científicos, de que esa persona sí adolecía de aptitud para ser conductor de un vehículo. Entonces, el juez no podrá rehusarse a admitir la prueba invocada, invocando su impericia, por ejemplo, pero podrá denegar diligenciamiento aduciendo la inadmisibilidad del medio para demostrar el hecho. Esto ya lo vimos en el artículo 127. Apreciación de la prueba es una facultad del juez. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Artículo 127 de nuestro Código Procesal Civil. Perdone, muchachos, estoy un poquito afectado a la garganta. Carga de la
acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. La carga de la prueba en su sentido estrictamente procesal es la conducta impuesta a uno o ambos litigantes para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos. En ese sentido, podemos decir entonces que carga de la prueba, los autores sostienen que corresponde a las partes la prueba de sus afirmaciones. Repito, está en la diapositiva. Los autores sostienen que corresponde a las partes la prueba de sus afirmaciones. Pero se ha discutido si esto constituye o no una obligación. La opinión más difundida, que la prueba constituye una carga para las partes, pues si no la producen, estarán sometidos a las consecuencias de dicha omisión, pues la prueba es la condición para la admisión de las pretensiones de las partes. La opinión más difundida, que la prueba constituye una carga para las partes, es que si no la producen, estarán sometidos a las consecuencias de dicha omisión, pues la prueba es la condición para la admisión de las pretensiones de las partes. En otras palabras, quien desea algo, dijimos, debe probar. No basta solo con hablar. Si no tiene cómo probarla, hay problema, ¿verdad? Diríamos a un caso actual y que no es de derecho civil, sino de derecho penal. Por ejemplo, ahorita que ha estado la famosa entrega de este señor que fue ministro, ¿verdad? Que él puede hablar muchísimo, muchísimo, de muchas personas, puede señalar a muchos, pero si no tiene documentos, cómo probar lo que está diciendo, esa prueba va a ser inadmisible. Porque si quiere que se le crea lo que está diciendo, debe probarlo. Lo mismo pasa en derecho procesal civil. Para que el juez pueda tomar un convencimiento y pueda emitir una sentencia favorable a nuestras pretensiones, debemos probárselo. Si no se lo probamos, va a ser difícil que el juez nos declare el derecho a favor, porque no basta solo con exponer hechos, hay que demostrárselo con los medios de prueba. Por ejemplo, veamos lo que dice el artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Si la señora está diciendo que estuvo casada, debe demostrar que estuvo casada. Si la señora dice que tuvieron hijos, debe demostrar que tuvieron hijos y que él es el padre. Si la señora está pidiendo una pensión alimenticia, debe demostrar que él tiene ingresos. Entonces, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo, dice el artículo 126, segundo párrafo, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión, o sea, el demandado contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Eso ya tiene que ver con el artículo 127 que ya vimos en cuanto a la apreciación de la prueba. Entonces, la carga de las pruebas, de acuerdo al artículo 126, son las partes las que tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Por eso dice, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos. Cuando las partes aportan suficiente prueba, no hay problema para el fallo. No hay problema para que el juez pueda dictar una sentencia favorable. El juez debe apreciar a quién correspondía o a quién corresponde probar. Distribución de la carga de la prueba de acuerdo a la teoría de los hechos constitutivos o de los hechos extintivos modificativos que tienen relación con la prueba. Entonces, la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? De acuerdo al artículo 126, a las partes. ¿Quiénes son las partes? La parte demandante y la parte demandada. La parte demandante debe probar sus hechos y de por qué haces la pretensión correspondiente, y la parte demandada debe, si se opone a esa pretensión, debe probar por qué se opone y debe probar, presentar los medios de prueba que precisamente se conviertan en extintivos o circunstancias que van a impedir que se le pueda favorecer con las pretensiones que tiene la parte demandante. Entonces, la carga de la prueba es de las partes.
Quien quiere algo debe probárselo al juez. Quiere convencer al juez, tiene que probarle del por qué tiene la razón con los hechos que le ha manifestado. ¿Qué conceptos, esto es de manera general, qué conceptos se deben de conocer? Por ejemplo, en cuanto a la prueba, debemos conocer qué es la prueba. Y ya sabemos que la prueba es el proceso que el ser humano utiliza por excelencia para poder adquirir conocimiento en determinada ciencia. La prueba en tema de derecho es el medio de soporte de lo que se afirma o se niega dentro de un proceso. Repito, ¿qué conceptos debemos conocer si los quieren apuntar? De todos modos, yo les voy a mandar el documento. ¿Qué conceptos debe conocer? Prueba. ¿Qué es una prueba? En materia de derecho, es el medio de soporte de lo que se afirma o se niega dentro del proceso. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué es probar? Probar es repetir el proceso de prueba, pero esta vez con fin demostrativo. Probar va con el fin demostrativo. ¿Qué otro concepto vamos a conocer? Medio de prueba. Medio de prueba es lo que permite introducir la prueba al juicio. El medio de prueba es lo que permite introducir la prueba en un juicio. Objeto de prueba. ¿Qué es el objeto de prueba? El objeto de prueba, diríamos, es lo que se pretende con introducir la prueba al juicio. El objeto de la prueba es lo que se pretende con introducir la prueba al juicio. Ojo con estas dos. Prueba documental. Cuando hablamos de prueba documental, rápido pensamos nosotros en los documentos, ¿verdad? No, cuidado. No hay que confundir prueba documental ni prueba de documentos. Son dos cosas distintas. La prueba documental es cualquier cosa que pueda utilizarse para demostrar algo. Por ejemplo, papel, video, audio, un vehículo, etcétera. No confundir entonces lo que es la prueba documental con la prueba de documentos. Repito, prueba documental es cualquier cosa que pueda utilizarse para demostrar algo, que puede ser en papel, que puede ser, dijimos, en video, que puede ser en audio, en fotografías, en vehículos, etcétera. Pero la prueba de documentos, que es distinta, la primera es prueba documental, que debemos saber también, que es la prueba de documentos. La prueba de documentos, sí, es la prueba plasmada en un formato de papel. La prueba de documentos es la prueba plasmada en un formato de papel. La prueba documental es cualquier cosa que pueda utilizarse para demostrar algo. ¿Qué otros conceptos tenemos que tener bien claro en cuanto a la prueba? ¿Qué se prueba? ¿Qué es lo que se prueba en el derecho procesal civil y mercantil? Se prueban los hechos para que procedan las pretensiones. ¿Qué se prueba? Se prueban los hechos para que procedan las pretensiones. ¿Qué es el valor probatorio? El valor probatorio, pues, es el grado de certeza o falsedad de la prueba. El valor probatorio no es más que el grado de certeza o falsedad de la prueba. ¿Qué es la eficacia de la prueba? En cuanto a la eficacia de la prueba, podemos decir que la eficacia de la prueba es que cumpla con el objetivo para el cual se propuso. ¿Cuándo es eficaz la prueba? Cuando cumple el objetivo para el cual se propuso. En otras palabras, podríamos decir, es lo acertado o lo no acertado. O si quieren más sencillo, lo podemos decir, es la certeza de la pretensión con lo probado. Es la certeza de la pretensión con lo probado. Entonces, hay algunos conceptos a conocer, muchachos, que es la prueba, que es probar, que es un medio de prueba, que es el objeto de prueba, que es la prueba documental, que es la prueba de documentos, que se prueba, qué es el valor probatorio, qué es la eficacia de la prueba. En ese sentido, en cuanto a la prueba con respecto del actor, podemos decir que la prueba con respecto del actor, al actor le incumbe probar el hecho constitutivo del derecho. Ahora, con respecto al actor, el demandado puede tener una actitud negativa, desconociendo la pretensión del actor e interponiendo las excepciones que correspondan, ¿verdad? Con respecto al demandado, por ejemplo, en el demandado, en el allanamiento, el actor no deberá probar nada. La ley le impone que previa notificación el juez dictará el fallo sin más trámite. Por ejemplo, leamos el artículo rápidamente, el artículo 145. Artículo 145. La parte que proponga prueba testimonial presentará la solicitud del interrogatorio respectivo.
El interrogatorio deberá formularlo la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple eh, al que el testigo deba concretar su respuesta. No, en ese sentido creo que equivoqué en el artículo, de hecho se lo voy a decir. Cuando el demandado, sin desconocer la relación jurídica que invoca el actor, se opone a la misma, interponiendo las excepciones, le corresponde probar el hecho extintivo, modificativo o impeditivo en que funda su excepción. Esto tiene que ver no con ese 145, sino precisamente con el que ya vimos, el artículo 126, que es con la carga de la prueba. Se habla también en cuanto a la prueba, inversión de la carga de la prueba. ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba? Cuando escuchamos el término inversión de la carga de la prueba, se refiere en este caso que la demanda no tiene que probar el hecho, que el que demanda no tiene que probar el hecho constitutivo de su pretensión. El autor Alsina expone que en ciertos casos la ley regula la carga de la prueba atribuyéndola no a quien afirma el hecho, sino a quien niega su existencia. Cuando se la inversión de la carga de la prueba es cuando el demandado se opone a los hechos y a las pretensiones del actor. Entonces debe probar del por qué el actor no tiene la razón. A eso es a lo que se le conoce como la inversión de la prueba. Esto ocurre siempre que la ley establece presunción, o sea, de librar la carga de la prueba a quien ella beneficia. A quien le beneficia no tiene por qué probarla porque sabe que le beneficia. Debe ser la parte contraria la que debe invertir ese beneficio en favor del actor o del demandado, ¿verdad? Entonces, quien se oponga a un medio de prueba debe de probar del por qué se opone a la misma y de por qué esta no le favorece. A eso también se le denomina inversión de la carga de la prueba. Procedimiento probatorio. La prueba en el proceso civil puede ser valorada por el juez siempre y cuando cumpla con el procedimiento probatorio. La prueba tiene un proceso, muchachos, tiene un procedimiento, se le denomina procedimiento probatorio o mecanismo probatorio. El procedimiento probatorio no es más que una manifestación del contradictorio. Es una presunción, diríamos, de la que se denomina la juris tantum, que consiste en dar por existente o inexistente un hecho si ocurre con otro antecedente. En el derecho procesal debe existir un orden que permita incorporar la prueba mediante una serie de pasos que debemos seguir. Esa serie de pasos y que conocemos como procedimiento probatorio o mecanismo probatorio. Lo repito, en el derecho procesal civil debe existir un orden que permita la incorporación o cómo incorporar los medios de prueba mediante una serie de etapas o serie de pasos que debemos seguir. Y es a lo que se conoce como el procedimiento probatorio. Y el procedimiento probatorio tiene 3 etapas: el ofrecimiento de la prueba, el petitorio o proposición de la prueba y el diligenciamiento de la prueba. Ofrecimiento, petición y diligenciamiento de la prueba son los 3 pasos del procedimiento probatorio. El ofrecimiento. El ofrecimiento no es más que un anuncio que hacen las partes, tanto en la demanda como en su contestación, de las pruebas que se aportarán al proceso. En nuestro ordenamiento jurídico, las partes en su demanda y en la contestación deben fijar con precisión y claridad las pruebas que van a redimirse. Esto lo vimos en el artículo 106, si recuerdan, cuando vimos el contenido de la prueba. El artículo 106 nos dice: la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse. Para el demandante, ¿cuál es el momento procesal para ofrecer la prueba? En la demanda. Para el demandado, ¿cuál es el momento procesal para ofrecer? Para ofrecer, no para que se lleven a cabo, solo para ofrecer al contestar la demanda. El segundo paso es el petitorio o proposición de la prueba o petición de la prueba. El segundo paso del procedimiento probatorio es la petición de la prueba. La proposición debe entenderse como la presentación de la prueba. Es la solicitud que se hace al juez para que éste admita dentro del proceso el medio de prueba ofrecido en el primer escrito de la demanda o en la contestación de la demanda. La petición de la prueba o proposición o petitorio de la prueba es la solicitud que se hace al juez para que éste admita dentro del proceso el medio de prueba ofrecido en el primer escrito de demanda. La segunda etapa del procedimiento probatorio entonces es el petitorio o solicitud de admisión de la prueba, en virtud de que la prueba siempre se obtiene por mediación del juez.
Solo al juez le compete admitir los medios de prueba y practicarlos. Y diríamos que es técnicamente imposible incorporar al proceso una prueba sin la acción. Se hace al momento de pasar al siguiente periodo probatorio, que es el periodo de prueba, y donde se le pide al juez que señale día y hora para diligenciar las pruebas que se ofrecieron. Es el segundo paso. Tercer paso, diligenciamiento de la prueba. Esta etapa es propia del tribunal, puesto que una vez ofrecida la prueba y admitida por el juez, se procede a su incorporación material al expediente por el tribunal. El diligenciamiento de la prueba es declarar la declaración de parte, de testigos, de reconocimiento judicial. Se refiere a su práctica, señalando día y hora para celebrarse. Y cuando se llega a ese día y hora, se lleva a cabo y se deja constancia por escrito del diligenciamiento de la prueba documental cuando el juez lo admite como tal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento probatorio? El ofrecimiento, el petitorio y el diligenciamiento. Se ofrece cuando se presenta la demanda y cuando se contesta la demanda. Se pide cuando termina el emplazamiento y se pide al juez que señale día y hora. Cuando llega el día y hora y se lleva a cabo, se materializa el medio de prueba. A eso se le conoce como el diligenciamiento de la prueba. Ese es el procedimiento probatorio. Pese a que existe un procedimiento probatorio, también da la posibilidad que el juez incorpore al proceso pruebas sin que se cumpla con ese procedimiento, pero esa es una facultad del juez y es el caso para auto para mejor fallar, el cual establece el artículo 197 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 197, decía que pese a que existe ese procedimiento probatorio, da la posibilidad de que el juez, o es una facultad solo del juez, que incorpore al proceso pruebas sin que se cumpla con ese procedimiento, el ofrecimiento, el petición y diligenciamiento. Y es el caso del auto para mejor fallar, artículo 197, que dice, auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo podrán acordar para mejor proveer que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días, después de que ya finalizó el periodo probatorio, en un plazo de 15 días. Es una facultad solo de juez, si él quiere la pone y si no, tampoco la pone, no es su obligación que lo haga en todos los casos. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda, porque es una facultad del juez. Traer a la vista cualquier documento que interese al proceso, practicar reconocimiento judicial y avalúo, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación. Es el auto para mejor fallar. El juez puede incorporar al proceso pruebas que no han cumplido entonces con el procedimiento probatorio, pero únicamente las que señala el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil, no otras. Entonces, ¿cuál es el procedimiento probatorio? El mecanismo probatorio, el ofrecimiento de la prueba, la petición de la prueba y el diligenciamiento de la prueba. Luego tenemos la valoración de la prueba. Cuando la prueba ha cumplido con el procedimiento referido, con el procedimiento probatorio referido, y el juez se encuentra ya en la posición de dictar sentencia, debe valorarla. ¿Qué es la valoración de la prueba? Es determinar qué eficacia tienen los medios de prueba ofrecidos, propuestos y diligenciados de acuerdo con los sistemas de valoración. ¿Qué es la valoración de la prueba? Es determinar qué eficacia tienen los medios de prueba ofrecidos, propuestos y diligenciados de acuerdo con los sistemas de valoración. Valorar la prueba consiste en darle un grado de certeza o de falsedad a la prueba. Fundamentalmente, los sistemas de valoración de pruebas son tres: la prueba legal o tasada, la libre convicción y la sana crítica. ¿A qué se refieren estos? La prueba legal o tasada, este medio de prueba se refiere que este sistema de valoración la da el juzgador por anticipado, el valor que debe asignársele a la prueba. Este sistema de valoración la da el juzgador, se la da al juzgador por anticipado. ¿Quién le da ese valor? La ley. Esta se basa, diríamos, en la desconfianza al juez, por lo que el legislador le da el valor probatorio a la prueba, se la da a través de la ley. Por ejemplo, el artículo 139, si lo vemos, el artículo 139, dice valor probatorio. La confesión
prestada legalmente produce plena prueba. Este es un ejemplo de prueba legal o tasada, porque es la ley la que está diciendo qué valor se le debe dar a la confesión. Dice, la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Hagamos algo, muchachos, porque ya solo nos queda este tema de la valoración de la prueba, pero la vamos a finalizar en la otra clase, porque ya son las 9:30 y quiero explicarlas un poquito más despacio lo que es el sistema de valoración de la prueba. Entonces dejamos la valoración de la prueba para la semana próxima, solo para terminar, solo que nos quede que el sistema de valoración de la prueba son tres: la prueba legal o tasada, la libre convicción y la sana crítica razonada. Vamos a ver cuál es cada una de ellas, algunos ejemplos de ella y cuál es la que se aplica en Guatemala. Entonces nos quedamos hasta acá, muchachos. Gusto de saludarlos, que tengan un buen fin de semana. Fuerte abrazo para todos y bendiciones y nos conectamos la próxima semana. Me recuerdan, por favor, que terminemos solo con la valoración de la prueba y ya luego pasamos al siguiente tema. Cuídense mucho y un abrazo.